Bueno, estamos listos. Vamos a empezar el directo. Se me ha hecho un poquito tarde hoy. Son y 5 ya. Bueno, no pasa nada. A ver qué conecta aquí los comentarios. TikTok, ok. Buenos días. Vamos a empezar el directo, como siempre, para hablar de psicología. A ver qué conecta aquí esto. Vale, aquí. A ver cómo se escucha el audio. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Maite. A ver cómo se escucha. Sí, bien. Vale, ¿me escucháis bien? Buenos días, Maite. Recuerdo que luego tenemos directo, nosotros, para suscriptores, a las 11:15. Luego paro para hacerme un café y seguimos a 11:15. Vale, espero que estés disponible. Vale, se escucha muy bien. Perfecto. Se me ha hecho un pelín tarde hoy, ¿eh? Acabo de conectarme ahora mismo. Bueno, aquí esto es una maravilla tener aquí los comentarios en el portátil, porque si no es que tenía que estar aquí en el móvil dándole para abajo. Y es un poco rollo. Bien. Bueno, ya tengo, por cierto, el vídeo completo, el archivo completo de la charla que di sobre el apego, la autoestima y la infancia, que lo voy a subir a YouTube cuando tenga un rato. Luego voy a subir un vídeo corto, un reel que he sacado de ahí, pero sobre todo lo que quería era subirlo entero porque mucha gente no pudo acudir y yo creo que ha sido interesante, porque hablamos de cosas que yo creo que a muchos les toca. Buenos días, una pregunta. Tengo mucho miedo de ir al médico. ¿Tienes miedo de ir al médico? Por si te detecta alguna enfermedad. ¿Es eso? FR. ¿Y tienes síntomas, supongo, o te consideras hipocondríaco? Sí, pero es algo completamente comprensible. Solo que el hecho de no ir no quita que tengas la enfermedad o no la tengas. No cambia nada. Y sí sabemos que desde Aranjuez, muy bien, mamen, te saludo desde Alicante. El hecho de que no vayas es un problema porque sí sabemos que cuanto antes se ataquen ciertas enfermedades, pues mucho mejor. Así que a veces estoy bien y de repente mal. ¿Qué es mal? Hola Alba, ¿qué tal? Qué Alba es? A ver, espérate. Porque lo dices con tanta efusividad que deduzco que me conoces, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Lo ves? Lo había deducido claramente. Por esa efusividad, vale, eres la del Ali. ¿Qué tal? ¿Estás aquí en España o no? ¿O sigues allí creo que era Noruega? Voy en agosto, ¿era Noruega? ¿O Suecia? No me acuerdo. Como no he ido nunca a Suecia, vale. Como no he ido nunca a ninguno de esos países, en mi mente suenan un poco igual, aunque hay miles de diferencias, ¿no? Y vuelves, ¿no? En agosto, pero ya para quedarte aquí. El otro día nos contaba... Anda, hola José, ¿qué tal? El papá de Anaí, qué bien que estés por aquí. A ver, hace mucho tiempo tenía depresión, me hacía exámenes de todo y nunca tuve nada. Pero ahora tengo miedo, vale. ¿Y ahora mismo qué síntomas manifiestas? ¿Qué es lo que te pasa ahora mismo?
Preparado. El último día de cole, que imagino que será también el último hoy, en el cole de tu hija. Y es su cumpleaños, vaya hombre. Qué bien. Es un día especial en todos los sentidos. Hola, Yuhandi, ¿qué tal? Buenos días. Y estás también trabajando de fontanero. Toda la vez, pero autónomo. Hoy es un día festivo en todos los sentidos. Pero de autónomo, José. En una empresa de aquí, del pueblo. Vale, de Novelda, ¿no? Pues a ver si nos vemos pronto. Aunque sea para tomar un café, José. Charlar un rato. A ver, porque estoy leyendo. Hola, Leonesa, ¿qué tal? Buenos días. A ver, porque estoy leyendo aquí en el móvil si lo tengo aquí en el portátil, la manía. Buenos días. Eso que con contento sobre cuando tienes sueño, decir vale. Eso que conté yo, ¿no? Lo que conté yo sobre cuando tienes sueño, decir a tu cerebro lo contrario, vale. Eso que conté, ¿no? Se llama la intención paradójica de Viktor Frankl, es como se llama. La técnica, y Viktor Frankl, un existencialista que hizo su propia terapia que la llamó logoterapia. Y esta es una de esas técnicas de esa terapia tan maravillosa en parte, aunque parte de premisas a veces difusas, psicoanalíticas a veces, pero muy interesante en sí misma, ¿eh? En busca del sentido de la vida. Bueno, en cualquier caso, Leonesa, ¿lo has probado eso? ¿Y qué tal te ha ido? A ver, FR, pues me hicieron los exámenes de todo y hoy tengo los resultados y no he podido dormir. Hoy vas digamos, a que te den los resultados que no los tienes todavía, ¿verdad? Y tienes miedo a la respuesta, ¿no? Bueno, y si al final no pasa nada, que entiendo que es lo habitual, si al final no tienes nada, ¿qué te has llevado a cambio, no? Buenos días, Mariam. Te has llevado un estrés excesivo, más bien una ansiedad excesiva que en principio genera incluso más problemas de salud que, bueno, pues que lo que tengas en sí mismo. Es que no sé lo que llegas a tener, pero entiendo que es un problema pensar que tienes cosas. Eso que tanto se ha venido a llamar, pues hipocondría, sea o no sea un trastorno. Sí, pero tener miedo a cosas que no puede que no ocurran nunca es un problema en sí mismo. Pero bueno, sí que es cierto, J no, era FR, no sé si es Francisco. Entiendo que, claro, como si has tenido depresión, pues tienes miedo a tener pues cosas realmente, ¿no? Ya más allá de creer en que tengas o no tengas. José, ojalá te hagas, ojalá te aventures a esta magnífica, bueno, travesía que es el ser autónomo. Yo llevo ya tiempo de autónomo y se paga mucho y es un poco, bueno, pues eso. Todo el que es autónomo conoce la experiencia y es difícil, pero bueno, si te va bien tu trabajo, si te gusta, al final entiendo que es parte del proceso, ¿no? Hola Maite, ¿qué tal? Esther, David, he renunciado a mi trabajo porque psicológicamente no podía más. Sigo con mucha ansiedad. ¿Y a qué te dedicas, Esther? Entiendo que es largo el proceso hasta llegar a ese estado, ¿no? Ha sido un agotamiento, ¿no? Lo he probado yo, Maite, con meditación añadida y la pastilla. Y dormir bien. Sí, la meditación al final tiene siempre esa parte, ese toque que yo suelo recomendar para dormir. Es decir, meditación, como la meditación viene a ser ese prestar atención a un único, bueno, a un único foco, el que sea,
pues tiene sentido que para dormir tenga un efecto. Si al final tú prestas atención, ya no a la respiración, porque es como lo típico y no a todo el mundo le va bien, sobre todo a aquellas personas que suelen tener frecuentemente ataques de ansiedad. El prestar atención a su respiración suele provocarles precisamente más activación, más ansiedad, así que no les viene bien. Pero, por ejemplo, esa metáfora que yo utilizo de... hola, Noé Coach. Ah, vale, sí, no te preocupes, aquí estamos. Ay, psicobiología, me encanta psicobiología, con lo difícil que es. Es interesante en sí misma la meditación para dormir, porque si yo siempre planteo el tener una metáfora en la que pensar, como por ejemplo pensar en una playa en la que caminas tú solo al ritmo de el agua, cómo entra y sale o cómo llega hasta la orilla y se devuelve al ritmo de la respiración. Pensar en eso todo el rato mientras estás en la cama quita la atención a muchos de los pensamientos que nos producen activación, es decir, esa preocupación que tenemos durante el día. Si dejas vagar la mente con esos pensamientos, te vas a activar el sistema nervioso autónomo en su rama simpática, que es la que hace que te actives. La otra interesante es la que necesitas activar, que es la que produce relajación, es la parasimpática, y para esa, desde luego, necesitas eso, pues quitarle la atención a los pensamientos que te preocupan. Así que solo con el hecho de prestar atención a otra cosa supone inhibir, por tanto, al resto de estímulos. Bueno, pues parece que tiene mucho sentido. Así que yo sugiero esa metáfora. Piensa pues en una playa, en una cala, en un lago, en incluso más fantástico, imaginarte en la superficie de la luna mirando al planeta Tierra, en un sitio en el que estás solo o sola, nadie puede entrar porque es tu lugar, y trabajar esa atención, poner ese foco en eso frente al pensar en cosas de la vida cotidiana. Hasta que de pronto pues el sueño te sorprenda. Solo eso. Nada más. Ojalá me vaya bien y pueda hacerlo. Ojalá, José. No es fácil el mundo de los autónomos, pero entiendo que también es mejor, ¿no? Vale que pues hay una crítica, vale que... A ver que le dé esto un poco de... Ahí. Vale que se critica mucho por lo difícil que es, pero bueno, al final entiendo que es una mejoría para ti. Y tienes esa intención de crecer, ¿no? Y no trabajar para otros. Yo creo que es interesante. Bueno, a mí me está yendo bien, pero entiendo que hay experiencias de todo tipo. Pues habrá gente que le ha ido fatal y siempre está la queja de cuánto se paga. Bueno, pero al final, el cuánto se paga también parte de nuestro juicio que hacemos de que no es justo en lo que se gasta en el dinero. Quizá nos falta información para juzgar todo eso. A mí me parece interesante, si confías en tu trabajo y en tu profesionalidad, hacerte autónomo. Yo, con mi experiencia, yo diría que es muy positivo. A pesar de todo lo que haya que pagar y de todo lo que haya que batallar. Eso es independiente. Y así que te animo, José, a hacerlo. Es un proceso desde cero hasta llegar ahí, ya lo creo. Bueno, ¿de qué tienes el examen de psicobiología, Noé? ¿De qué tema me refiero? A mí el que más me gustó de psicobiología fue el de sistema inmunitario. Me encantó ese tema. Hola, Mar. ¿Qué tal? Mar Medina. Buenos días, Esperanza. Meditación guiada. Mira, yo con la meditación guiada, yo por ejemplo cuando alguien o en la misma consulta sugiero la posibilidad de que alguien empiece a hacer meditación en casa, le aconsejo que no lo haga con meditación guiada, por ejemplo, con un vídeo de internet. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque nosotros siempre los psicólogos vamos a trabajar basándonos en objetivos. Siempre, ¿eh? Aquel psicólogo que no trabaje en objetivos, sospechad, por favor. Hay que trabajar siempre con objetivos. Si nuestro objetivo es, por ejemplo, aprender en este caso de la meditación,
queremos que, pues que la atención la mejore con tal de luego incluso distanciar el foco de atención de pensamientos negativos, el poder gestionar emociones en general con esa capacidad de poder prestar atención a algo. Bueno, pues en este caso, si nuestra intención es mejorar eso mediante la meditación, necesitamos, por tanto, prestar atención a algo frente a, como decía antes, cualquier otro estímulo. Si tú tienes un vídeo con música y tú tienes que prestar atención a, por ejemplo, en eso que llamamos el escáner mental, el escáner del cuerpo, perdón, que es prestar atención a tu cabeza, las sensaciones de tu cabeza, las orejas, la nariz, la boca, y luego ir como bajando. Demian, qué mal rollo me das micrófono dorado. Lo siento, es el que me he comprado, me gustó, y mira, aquí está. Bueno, pues en ese prestar atención a todo el cuerpo, en ese escáner del cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasa si además de ese estímulo al que tienes que prestar atención, tienes por un lado una voz externa que tiene que discutir con ese prestar atención a tu cuerpo y además música, por ejemplo? Yo considero que basándonos en nuestros objetivos no es coherente. Tú necesitas prestar atención a ese estímulo, al que tú tienes que prestar atención, ya sea al cuerpo, ya sea esa playa metafórica, esa luna en la que miras al planeta Tierra, lo que sea. Pero es eso frente al mundo entero, frente a cualquier estímulo exterior, frente a cualquier sonido de la calle, a cualquier voz que escuches de lejos, a cualquier sensación del cuerpo, frente a todo eso, solo poner el foco en algo, en lo que sea, ¿no? Así que escuchar música de fondo me parece contraintuitivo en ese sentido. Por eso digo que si ese es tu objetivo, es gestionar, es aprender, fortalecer tu atención, mejor que no sea con un vídeo que te dice lo que tienes que hacer o que te pone estímulos exteriores. Es mi recomendación. A ver, Esther, yo tuve en la empresa donde trabajé un moving laboral como un castillo de grande. Eso es duro, ¿eh? Se parece tanto al final al bullying, no solo por la palabra, por la asociación que tienes, que de verdad se siente así. Como un bullying, quizá con un poquito más de herramientas, te pilla más mayor, pero aún así se vive con un malestar tremendo, ¿eh? La empresa pretendía echarme así y lo que consiguieron es que los llevara a juicio. Pues sí, no, al final resolviste un problema de la forma pues más pedestre, que es mediante la justicia. Buenos días, ¿entonces ir a la playa ayuda a relajarse si tienes ansiedad? No, Sonia, no ayuda si tienes ansiedad. Tú puedes estar en la playa y tener un ataque de ansiedad perfectamente. O puedes estar en tu casa y pensar en la playa y que te relaje. Es más bien qué técnicas vas a asumir tú, Sonia, para que eso te ayude con la ansiedad. Si tú tienes un pensamiento ansiógeno, pero tú desplazas tu atención porque has fortalecido tu capacidad de prestar atención a algo y la desplazas hacia eso, hacia la playa, entonces desaparecerá esa ansiedad producto de pensamientos muy concretos, catastróficos. Así que en ese sentido habrás controlado tu ansiedad por vía de ese foco de la atención. Pero la playa en sí misma ni causa ni soluciona nada. Con todo. A ver que se me pase. Vale. Yo tomo ansiolítico hipnótico del sueño desde hace 24 años. Aparte de la higiene del sueño y meditar. La higiene del sueño suele funcionar muy bien, que es eso de quitarte todos los estímulos, pues de tipo las pantallas por la noche, hacer demasiado ejercicio cerca de la hora de acostarse, no beber café a ciertas horas, etcétera, que eso, pues desde luego, son cosas que, bueno, condicionan. Nada de eso causa insomnio, pero es cierto que seguir esas recomendaciones, pues parece bastante racional. Por suerte eso acabó hace 9 años y trabajo para mí desde entonces y más feliz no puedo ser. Me alegro mucho, Noé. Soluciona hasta el final el problema. Siempre se puede hacer cosas, ¿no? Siempre se pueden mover cosas. Y una vez ya se mueve todo, siempre digo que está la otra parte, que es la gestión emocional. Pero siempre hay cosas que se pueden mover. En una empresa que te machacan, pues bueno, puedes irte de la empresa o puedes denunciar o puedes intentar con asertividad convencer a los demás de que dejen o cejen sus empeños en maltratarte. No sé, siempre hay cosas que se pueden hacer. Siempre. Pues a mí me ha ayudado con la depresión y me quité el antidepresivo. Claro, muy bien, Maite. Bueno, José, te vas ya entonces. Que tengas un buen día. Voy a ver a Anaí, celebrar su cumpleaños. Dale un beso de mi parte a Anaí, ¿vale?
Bueno, José, me alegro mucho de que hayas pasado por aquí. La meditación es enfocar atención en partes de tu cuerpo. Bueno, sí, Maite, no creas, Maite, no lo definiría yo así. Porque, por ejemplo, la meditación es enfocar la atención, solo eso. Esa es la definición de la meditación. Tú puedes estar meditando haciendo cualquier cosa. Por ejemplo, podrías estar fregando los platos y a la vez que tú estás fregando los platos, estás prestando atención al frío del agua, al tacto del plato, al jabón en tu mano, al tacto de la esponja, al sonido raspando en el plato, a cómo el jabón se derrama, a todo eso. Esa es una cantidad de estímulos tan grande que si le prestas atención a eso y sobre todo dejas de prestar atención a pensamientos, a recuerdos, a qué tienes que hacer después, al sonido de la calle de un coche que pasa, si haces eso mientras fregas los platos, estarás meditando. O si, por ejemplo, prestas atención, como tú dices, a partes de tu cuerpo, frente a todos los estímulos exteriores, también estás meditando. Pero es prestar atención solo a una cosa frente al resto. Eso es meditar, independientemente de a dónde pongas el foco, sea a tu cuerpo, sea a la respiración o sea a, por ejemplo, los sonidos. ¿Escucháis? No sé si lo escucháis, si el micrófono lo capta. ¿Escucháis aquí los sonidos de los pájaros? Tú podrías, por ejemplo, sentarte aquí en la silla y escuchar los sonidos de los pájaros frente a todo lo demás. A sonidos de coches, a sonidos de lo que sea, a golpes o a voces o incluso a eso, a pensamientos o lo que tengo que hacer después. Podría hacer eso. Eso sería también meditar. Y el mindfulness lo que intenta es que vayas cambiando el foco de un sitio a otro, a sonidos, a la visión de algo, a coger una taza y decir, bueno, pues esta taza, qué tacto tiene, de qué color está hecha, qué tan alta es, qué marcas tiene aquí debajo, de qué colores está, de qué tipo de... todo eso. Eso sería también, de nuevo, meditar. Y sería esa más bien la definición global, ¿no? A ver, neurona, comunicación neuronal, estructuras y funciones cerebrales, tratamientos correctos. Estás más o menos por la mitad, ¿no? Por lo que veo. Interesante. A Demian no le ha gustado el micrófono. Mira que me gustó a mí cuando lo vi en internet. Vi el dorado, me gustó muchísimo. Y la meditación cuántica es prestar atención al cuerpo y pasar a ese diálogo interno. La meditación cuántica, con ese apellido, no lo conozco, no sé qué es. La meditación cuántica. No me gusta mucho ese término porque se asocia normalmente a cosas que no las dicen los mismos físicos cuánticos, sino gente que asume la cuántica desde perspectivas muy alejadas de la física, ¿no? Entonces, no sé si ese apellido para la meditación le aporta algo de bien o más bien algo de difusión y de falta de concreción, no lo sé. Pero en general ese término, cuando no es un físico el que lo aplica, suele ser poco atractivo. Yo hago clases de mindfulness online y presencial y creo que es necesario el acompañamiento. Sí, no, yo por ejemplo aplico el mindfulness con mis pacientes. Claro, por ejemplo, el paciente que no sabe necesita la guía, por supuesto, ¿no? Y yo soy el guía en este caso de este paciente que necesita fortalecer su atención. Más bien me refiero, Noé, que una vez has entendido cómo funciona, es muy interesante que seas tú el guía de tu propio cuerpo cuando prestas atención a ese escáner del cuerpo de arriba, abajo, pierna, una mano, otra mano, etcétera, y luego esa metáfora. Es muy interesante que aprendas a hacerlo solo o sola, porque necesitas concentrar toda tu atención en ese algo en vez de estar prestando atención a la voz externa. Eso es más interesante. Pero bueno, entiendo que cuando se aplica no con ese objetivo, porque lo decía antes, siempre hay que basarse en objetivos. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es disfrutar de una clase de mindfulness? Bueno, pues está genial, ¿no? Al final, pues casi como si vas a una clase de yoga y disfrutas de la clase. A una clase de karate y disfrutas de la clase de karate. Ahora, si tu objetivo es fortalecer tu foco de atención para por tanto, mejorar tu gestión emocional, tu capacidad de quitarle el foco a algo y aplicárselo a otro algo, entonces necesitas que seas tú tu propio guía. Por eso definía antes y de forma muy clara, y es tan esencial que siempre nos basemos en objetivos. A ver, claro, pero la gente suele empezar a hacer autoescáner y lo acaban dejando. Claro, bueno, pues si está definido cuál es el objetivo y es al final lo que se hace en el periodo intersesiones, lo que el paciente hace en casa, bueno, pues al final sabe que es para su mejoría. O lo hace o no va a cambiar nada.
Claro. Así que si es para quitarse un malestar, suelen hacerlo. Sí suelen hacerlo, porque son ellos los que acuden a consulta buscando ayuda. Y yo le digo, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Ya depende de ti que tú seas capaz de conseguir hacerlo, de que te enfrentes al abatimiento y a la desgana para que consigas hacerlo y verás el resultado, verás la mejoría. A ver, que no se me pierda ningún... A ver, es que estoy leyendo aquí en los dos sitios. Creo que me está ayudando esto del portátil, pero también a la vez tengo los dos lugares con mensajes. Bueno, voy poco a poco. A ver... pues a mí me ha ayudado a salir del insomnio de casi 3 meses encerrada en la habitación. Muy bien. Sí, suele ayudar bastante. Y bueno, desde luego se incluye en los tratamientos cognitivo-conductuales. La meditación, ¿eh? Se incluye. Me estoy quitando pastillas, siento ansiedad. Te estás quitando pastillas. Quitando pastillas de ansiolíticos. Eso suele dar ansiedad en sí mismo. ¿Qué métodos de estudio ves mejores para adolescentes con altas capacidades? Mejores para con altas capacidades. Es decir, yo no diferenciaría tampoco en si tiene altas capacidades que aplique unas técnicas y si no las tiene que aplique otras. Más bien es que aplique bien técnicas que sabemos que funcionan, ¿no? Lo que pasa es que en este caso de las altas capacidades llegará más lejos. Por ejemplo, mira, la técnica que funciona muy bien para material amplio, difuso, material que no se parece mucho entre sí, que no se pueden aplicar técnicas mnemotécnicas, lo que mejor funciona, yo lo llevo aplicando toda la vida, y es un poco manifestación de lo que estamos viendo aquí en cada directo, es el método Feynman. El método Feynman es que tú te leas algo, ya que está por ahí Noé, coach, leyendo psicobiología, quizá lo puedas aplicar, que tú te leas un tema y una vez te lo has leído, ese tema que quieres pues llevar a un examen para aprobar el examen, que puedas explicárselo a alguien, ese tema. Es lo que estáis viendo conmigo todos los días. Yo os explico cosas que yo estudié hace mucho tiempo. Pero bueno, que yo pueda explicar a vosotros, después de leer un tema, por ejemplo, hoy, si hoy leo un tema y ahora os lo explico a vosotros, yo mismo me doy cuenta de todo, dónde están mis fallas, dónde están mis carencias respecto de ese material. Yo sé que había un tema, un apunte, sé que había un punto que era importante, pero no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo, dentro de ese punto habían 3 puntos, pero no me acuerdo bien. Vale, pues yo he dado todo lo posible de lo que sabía y una vez se lo he explicado a alguien, a mi madre, a mi padre, a mi hijo, a mi hermano, quien sea, luego voy otra vez al tema y digo, esto es lo que no me acordaba, esto es lo que no, y lo vuelves a leer y entonces vuelves otra vez a explicárselo a ese alguien, ya con la atención puesta en aquello donde antes habías fallado. Ese es el método Feynman. Funciona muy bien. Gracias, Mamen, por esa rosa. Eso con respecto a... de nada, Bluey o Bluey, como la serie de dibujos. Con respecto a material así difuso, amplio, historia, no sé, conocimiento del medio, no sé, como los niños, no sé, muchos materiales que son así amplios, ¿no? Ahora, para temas muy específicos que se parecen entre sí, como por ejemplo, no sé, aprender la Constitución española, aprender los criterios diagnósticos del DSM, por ejemplo, ahí sí hay técnicas mucho más eficaces como técnicas mnemotécnicas. Pues haces muy bien, Noé, que se lo expliques a la familia, aunque no te escuchen a veces, que desconecten. Yo caí con crisis de ansiedad y depresión por abuso laboral. Fue un agotamiento, Maite, ¿no? Mucho tiempo aguantando lo mismo sin solución aparente, ¿no? Pero has de trabajar en la mejora, te dice Noé, claro. Salir de la empresa es una solución, no siempre es la que se puede o la adecuada, bueno, pero es una solución. Claro, siempre está esa parte de gestionar lo tuyo, lo que a ti te afectan las cosas, y es lo más difícil. ¿Qué es lo que nos pregunta aquí Carmen? ¿Me podrías dar un consejo para gestionar el estrés laboral? Pues dependiendo de cuál sea
la presión externa, que es así como se define el estrés, la presión externa, aquello que no depende de ti, lo que está fuera, que el jefe te grite, que haya mucho trabajo, mucha faena que hacer, que haya, no sé, un encargado ahí nervioso dando voces, todo eso es presión externa, ¿vale? Pero después está la ansiedad, que forma parte de ti, únicamente de ti. La ansiedad no la produce nadie, ni un jefe, ni un encargado dando voces, ni la cantidad de trabajo que hay. La ansiedad se produce desde aquí de la sensación de amenaza que uno siente en ese contexto. Y esa sensación de amenaza es solo una interpretación personal tuya, porque alguien perfectamente podría tener una situación de estrés alta y no sentir ansiedad. Y eso es lo que uno debe gestionar, la sensación de amenaza que tiene y sobre todo la incapacidad de gestionar eso o de que no tiene las herramientas adecuadas, la capacidad de afrontamiento adecuada de gestionar eso. Que es aquellas personas que vemos tan fuertes, tan activas cuando, por ejemplo, tienen un trabajo muy estresante, pero se sienten vivos, se sienten que están en su lugar, que pueden sobrellevarlo. Esa sensación de poder sobrellevarlo, eso hace que la ansiedad, que el estrés no se convierta en ansiedad. Que esa respuesta neuroendocrina que llamamos el cortisol, una respuesta ya a más largo plazo, no se produzca, sino que se produzca la del corto plazo, la que te da energía, adrenalina, noradrenalina del sistema nervioso autónomo. Y no hay que tener miedo a tener estrés si lo llevas bien, si lo gestionas, si no percibes por un lado la situación amenazante y si percibes que tienes la habilidad suficiente de afrontamiento para llevarlo. Eso es lo que tienes que cambiar, Carmen. La forma que tienes de gestionar lo que estás viviendo, de cómo ves el trabajo de estresante, de ansioso. ¿Qué opinas de los audios subliminales? Bueno, yo, aparte de mi opinión, sabemos que no funcionan. Es decir, para aprender inglés, para aprender... No funciona, Loreta. Lo sabemos claramente. Pero sobre todo porque los métodos, digamos, mágicos no existen. Si quieres aprender inglés, tienes que ponerte a aprender inglés. A hablar inglés, pues a estudiar estructura, a gramática y todo eso, ¿no? Pero aparte de eso, Loreta, fíjate que si quieres hacer algo medianamente subliminal, que sabemos que funciona muy bien para aprender inglés, sería, por ejemplo, ver películas con el audio en inglés y los subtítulos incluso en inglés si tienes cierto nivel. Eso hace que trabajes de forma medianamente poco consciente, pero estás trabajando porque vas leyendo, solo que lo automatizas. Pero estar con un audio de fondo mientras duermes, eso no funciona. Ojalá funcionase, sabría yo 600 idiomas. Con lo disciplinado que soy, me pondría un audio cada noche durante 15 años, sería una eminencia de los idiomas. ¿Qué métodos de estudio? Vale, esta es la idea. La meditación india me ayudó a concentrarme. Vale, pero Maite, ¿me puedes explicar qué es la meditación cuántica? ¿O cómo se define según... No sé según quién lo define eso o de dónde sale eso? Muy interesante la explicación, nunca he sabido cómo se medita. De nada, Grina. Si quieres preguntar algo sobre eso, lo podemos intentar definir. Por eso decía que para quien no sabe meditar, la guiada ayuda mucho, sí. Eso sí, cuando no se sabe, claro, necesitas una pequeña guía al principio. Y luego la idea es que la persona medite sola. A ver, que se me van los mensajes. Vale, aquí. A ver. A ver, se me han ido para abajo los mensajes. Ahora no encuentro por dónde iba. A ver, Asier, otro psicólogo, no la policía. Bueno, siempre suele haber al menos un hater que aparece de la nada. Tiene que haber, y no pasa nada. Asier, aquí jamás criticamos ni a los haters, ni a los que están a favor de la psicología, ni a nadie. Por lo general yo no suelo juzgar a nadie. Entiendo que alguien a veces necesita desahogarse y dice cosas de las cuales a veces pues se arrepiente, a veces no, pero lo entiendo perfectamente. No todos
ni tenemos que ser amables, ni todos tenemos que entender a todos, ni todos tenemos que ser siempre respetuosos con los demás. No, en absoluto. De hecho, cuantas más personas más diferentes a ti hay, que incluso son desagradables en algunos puntos, que son poco respetuosos, etcétera, más valoraremos aquellas personas que sí coinciden con tus valores. Con lo cual son necesarias las dos experiencias, las de personas que coinciden contigo y las personas que no. Las dos son importantes. Que no hay que ser respetuosos con los demás. Hay que serlo. Hay que ser respetuosos. No es que haya que serlo de forma absoluta, Escorpión. Se trata de que eso es un valor esencial que tú asumes en tu vida. Yo también lo asumo, muchas personas lo asumen, incluso podríamos ponernos de acuerdo y decir el respeto es un valor social común a un sector de la población, pero no para todo el mundo. No asume todo el mundo el respeto como un valor esencial. Y nosotros podemos ser flexibles con el valor del respeto y decir yo lo tengo, pero entiendo que hay personas para las cuales el respeto no es un valor esencial. Y esas personas te van a faltar el respeto sin que medie por su cerebro ningún tipo de disonancia ni de ningún conflicto, porque no tienen ese valor asumido, porque sus padres no se lo enseñaron, porque han tenido una infancia muy dura, con violencia incluso. Esas personas no han elegido tener los valores que tienen, han tenido los que les han aportado su familia o su cultura. A eso me refiero. Altas capacidades, pero le aburre métodos tradicionales y no puede mantener la atención. Ah, Bluey, vale. Bueno, en este caso, los métodos tradicionales, si te refieres sobre todo a la repetición tan criticada, ¿no? Por supuesto. La técnica mnemotécnica, metodología, etcétera, suele llamar mucho la atención y funcionar muy bien, Bluey. Sorprende bastante esa técnica. Te la recomiendo. A ver que retome el hilo, porque se me ha ido. A ver, no he probado decir a tu cerebro no tengo sueño cuando no puedo dormir. Ah, bueno, pues pruébalo, leonesa. A ver si te va. Y me cuentas. Eso es buenísimo. Sí, me hicieron 2 exámenes de coeficiente que salió en 120. Será fiable, depende de quién te lo haga, Timothy. Los exámenes de tipo inteligencia lo tiene que hacer un profesional como por ejemplo un psicólogo, un psiquiatra, porque se evalúan también partes cualitativas, Timothy. Se evalúan también partes de tu nerviosismo, si estás prestando atención, si estás concentrado, si te pones muy nervioso, si todo eso se evalúa también y no te lo puedo hacer, por ejemplo, no lo puedes hacer tú solo por ordenador, por ejemplo. No lo puedes hacer, no te lo puede hacer, no sé, un profesor de secundaria. No, porque me refiero sobre todo en el contexto con muchos alumnos, etcétera. El que se suele aplicar a día de hoy más fiable es el Wechsler. Aunque hay otros, está el Kaufman, hay varios, ¿vale? Pero el Wechsler, el test Wechsler, es el que se aplica en general para el test de inteligencia, tanto en niños muy pequeños, que es el WISC, como más mayores, que es el WISE. No, el WISE es para el de adultos. Es el WIPSI para muy pequeños, el WIPSI, el WISC para niños de 2 a 6 años, creo recordar, y después está el WISE, que es el mismo test, el mismo autor, es el test Wechsler, pero con diferentes formatos para diferentes edades. El WISE es el de adultos, y ese te da tanto el dato ese del cociente intelectual, y aparte te da diferentes valores. Por ejemplo, inteligencia cristalizada, inteligencia fluida, que es lo que propiamente se ha considerado siempre inteligencia, pero la otra, la cristalizada, te aporta también datos de cultura, de cuánta cultura tienes. Y después valores de, pues eso, inteligencia verbal, inteligencia manipulativa, etcétera. Pero necesitas, Timothy, que te lo aplique a alguien que esté evaluando realmente todos los parámetros, inclusive los cualitativos. No sé quién te lo hizo, pero en cualquier caso, para que lo sepas, ¿vale?
Ya no me hace nada. La psiquiatra lo sabe, es antipsicótico. Me lo mandaron para dormir. A ver, ¿es antipsicótico? ¿Cuál te dio? ¿Una mirtazapina o algo de esto? ¿O un sulpiride? Tengo frita toda la familia con esto de explicarle psicobio, evaluación psicológica. Eso está muy bien, ¿no? Yo lo hacía también. Yo se lo he contado a mi mujer. Pensamiento que si ya no despierto o si salgo de casa no vuelvo, ¿qué piensa? Bueno, pues son pensamientos, leonesa. El problema es que a esos pensamientos les des importancia y te causen ansiedad. Pero son pensamientos solo, no son hechos. No ha habido ni una sola vez, y piénsalo así, que es como debemos confrontar los pensamientos irracionales. ¿Alguna vez, de todas las veces que has dormido, alguna vez no te has despertado más? Evidentemente no, porque estás aquí. Pero piénsalo, ¿cuántas veces en tu vida te has acostado a dormir y te has despertado después? Te lo digo porque estamos rompiendo el patrón irracional. Es que lo más probable es que esta noche te acuestes y mañana te vuelvas a despertar. ¿Por qué? Porque cientos de veces antes, por no decir miles de veces antes, ha ocurrido que te has acostado y después te has despertado. Esa es la forma racional de confrontar un pensamiento irracional. Y ahora, por tanto, con ese nuevo dato, prestarle atención a ese. O por ejemplo, si sales de casa no vuelves. ¿Cuántas veces has salido de casa y has vuelto? Entiendo que todas. Frente a ninguna que no has vuelto. O quizá una, o quizá dos. Pero esa es la forma de confrontar esos pensamientos. Que sería una forma, Anita, que ya que me preguntas, ¿cómo haces para quitar la ansiedad? Quitar la ansiedad supone el confrontar esos pensamientos catastróficos que son el origen de la ansiedad, el origen más cercano de la ansiedad. El ambiente condiciona y la situación personal, claro, siempre. Si te coaccionan en tu centro laboral, esto te causa ansiedad. No, Maite, no te causa ansiedad. Es decir, tendrás ansiedad o no dependiendo de ciertos valores. Claro, por eso yo estoy tan en contra a veces de la psiquiatría clásica que vemos tanto hoy en día en redes sociales. Nosotros vemos a Marian Estapé, esta tan famosa, que habla del cortisol, que está muy bien, desde luego, desde su punto de vista biologicista, en la que da muchísima importancia a los neurotransmisores. Pero, claro, nosotros sabemos, quizá ella no lo sepa, es posible, porque ya hemos hablado alguna vez de la psiquiatría y de sus limitaciones, sus problemas a veces incluso de conceptualización, de demasiado foco sobre la biología. Bueno, lo que sabemos desde hace ya bastantes años, casi más de 50, es que el estrés es una cosa y la ansiedad es otra. ¿Qué determina que un estresor externo provoque o no provoque ansiedad? Pues desde modelos interaccionistas, ¿vale? Interaccionistas entre el estresor de fuera y lo de dentro, desde el Lazarus y Feldman, por ejemplo, en los años ya pues 60 o 70, fíjate si hablamos ya de tiempo, hemos sabido que entre el estresor de fuera, es decir, la presión exterior, una empresa que te machaca, una dana, una guerra, o lo que sea, la presión externa, un divorcio, lo que sea, interacciona con valores de aquí, con cuál es tu sensación de amenaza o de reto, por ejemplo, y por otra parte, tu evaluación de la capacidad que tienes de gestionar eso, de si tú te sientes capaz de afrontar eso con eficacia. Si te sientes así, a ti no te da ansiedad, un estresor, por muy estresor que sea. Eso me refiero. Y lo vemos constantemente en situaciones muy, 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 muy estresantes, como por ejemplo la Dana, que gente que estaba en ese lugar se creció de una manera espectacular y dijo, yo con esto puedo, yo ayudo a estas personas, y yo soy una persona superior incluso a la que era antes. Me he superado a razón de una causa tan estresante como esta, ¿no? La empresa estresa hasta tal punto que aumenta la probabilidad de que tú tengas pues un agotamiento, de que no seas capaz de afrontarlo. Anda, mira, qué interesante, Belinda. Conozco psicólogos con depresión ejerciendo. Oye, pues puede ser, claro que sí. Yo he tenido síntomas de depresión, pero es cierto que lo llegué a solucionar mucho antes de que apareciera.
porque la depresión supone que pensamientos concretos y que la respuesta fisiológica acorde con esos pensamientos de enlentecimiento psicomotor, de incluso más pausas o más tiempo entre palpitaciones, respiración más lenta, etcétera, que eso no se convierta en conducta, en dejar de hacer cosas que antes hacías, en fin, quedarte en casa rumiando pensamientos negativos. Es decir, yo eso lo confronté y salí de eso mucho antes de lo que podría haber salido si me hubiera ido dejando llevar. ¿Que es posible que ocurra? Claro, es posible. Fácil decirlo, pero enfréntate a la empresa cuando pone un convenio sobre el estatuto. Bueno, fácil de decirlo siempre es, evidentemente. Luego hay que ver cada caso y qué se puede hacer de todo eso. Pero fácil decirlo siempre, desde luego. Y al final de lo que se trata es de evaluar cada caso, de ver qué variables se pueden modificar y cuáles no se pueden modificar, y ahí es donde entramos a través de gestionar nuestras emociones. Pero entiendo, Maite, por ejemplo, que este caso, ¿no? Que dices, por ejemplo, y yo esto lo he visto muchas veces, ese argumento, ¿no? De como diciendo, ya, pero es que esto es muy, muy fuerte, es que esto que yo vivo es muy fuerte, ya, pero es más fuerte que por ejemplo, bombardeen tu ciudad y tu país, como en Ucrania. Por ejemplo, hay personas que en ese estado no tienen ansiedad, que estando en la lucha de una guerra no tienen ansiedad, se enfrentan a la situación. Es decir, la sensación de gravedad que tú percibes en tu trabajo siempre va a ser pues de tu 100%, de tu escala de gravedad, de tu 100%. Pero eso no es objetivo. La gravedad siempre es percibida, porque dentro de ese mismo trabajo donde a ti te parece que todo es muy grave, muy estresante, muy ansiógeno, quizá haya personas que no lo vivan así. Quizá haya personas que digan, bueno, pues a mí me da igual. ¿Y qué ha pasado? Lo que ha cambiado es esto. Esto es lo que cambia. Por lo tanto, uno puede gestionar eso de tal modo que no te afecte tanto algo que en sí mismo no es productor de ansiedad. En sí mismo es productor de la presión externa, del estrés. Eso sí puede. A ver, que siga el hilo porque no sé ni por dónde voy. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya son las 11. Bueno, tenemos 10 minutos. Hoy he empezado un poco más tarde. Ahora, por cierto, tengo otro directo a las 11:15 para suscriptores. Así que si alguien quiere suscribirse, vamos a hacer una especie de terapia de grupo. Siempre lo hacemos los miércoles. ¿Vale? Para el que quiera apuntarse, tengo ahí mi espacio suscripción. ¿Vale? Que incluso aparece en el mismo directo, pues como una vista previa, ¿vale? Y nos conectaremos con las cámaras cada uno para poder hablar de, pues ya de los problemas de cada uno y de cosas concretas, ¿no? De cómo solucionar esos problemas un poco más centrado, ¿no? Así que si os apetece, a las 11:15 empezamos, ¿vale? A ver, Mamen, yo creo que cuando te faltan el respeto reiteradamente, lo tienen asumido como algo natural. Sí, sí, sí. Exacto, no van a cambiar porque creen que es lo normal y natural. Sí, sí, así es. Mamen, se ve, por ejemplo, hoy en día con los jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes o mucha gente mayor se queja de que los jóvenes ahora no respetan. Bueno, pues es que para ellos, como dice Arancha y como dice Mamen, bueno, pues es que lo ven normal. Es que no tienen asumido el valor del respeto, o quizá lo asumirán con el tiempo. No lo sé. Pero quizá no lo tengan integrado. Es posible, claro. ¿Y la parálisis del sueño dónde queda? ¿Qué te refieres con dónde queda, Belinda? ¿Qué hacer con ella te refieres? A ver, porque creo que me has hablado antes y no sé si se me ha ido. Belinda, ¿me has dicho algo antes? A ver, porque no sé de dónde viene esto, Belinda. En cualquier caso, para la parálisis del sueño, alguna vez hemos hablado de que, bueno, es si la parálisis de la mente. ¿La parálisis es de la mente? Ah, vale, sí. Sí, la parálisis del sueño,
A ver, es de la mente porque si tú analizases con un TAC o con una resonancia magnética el cerebro, tú no verías nada. No tienes nada físico, ningún dolor, ningún daño cerebral, ni nada de nada. Es algo de la mente. El por qué ocurre pasa como todos los trastornos mentales, como todas las enfermedades, como todo, pasa por muchos factores. El estrés, la falta de sueño, quizá bien regulado o sistemático, por un montón de razones. Ahora, más bien es qué se hace con esto. La parálisis del sueño es esa situación en la que te levantas o te despiertas, o más bien parece que te despiertas y estás como medio despierto, pero no, estás como en esa situación entre medias y empiezas a tener alucinaciones hipnagógicas que se llaman, que son alucinaciones en las que, pues no sé, ves un monstruo, ves algo que no está y lo ves entrar en la habitación y te da miedo. O incluso sin ver esa alucinación, te despiertas y no te puedes mover, cosa que causa mucho malestar. Bueno, frente a eso, ¿qué se puede hacer? Lo que se hace sobre eso es que la persona entienda, asuma que eso no es peligroso, que no le está pasando en realidad nada de nada, que solo es un estado transitorio y que lo puede vivir con más calma. Sencillamente quitarle la importancia o la carga emocional, la ansiedad que produce esa situación. Y la persona que lo trabaja llega a un estado en el que, bueno, se despierta, abre los ojos, no se puede mover, se tranquiliza hasta que pasa. Y después se pasa. Y no ha pasado nada. Y eso no quita que luego intente incorporar en su vida patrones de sueño pues más saludables si no los tiene, con tal de que también influyamos en que no vuelvan a aparecer. Pero no es peligroso en sí mismo, ¿eh? A ver por dónde me había quedado. Implica técnicas de visualización y enfoque en la respiración con la idea que nuestros pensamientos y emociones generan energía. El respeto es todo por aquí. No sé si el respeto es todo, pero asumirlo como tal de forma demasiado rígida va a suponer que te enfades de forma frecuente cuando alguien no cumpla con esa expectativa. Esas personas no cambian. Nadie cambia si no quiere cambiar, desde luego. Yo creo que hay que haber valores y respetar siempre. Va por delante. Sí, en personas que han sido educadas así, sí. Si hago terapia en privado, me puedes escribir un mensaje por privado si quieres, ¿vale? Adel. Pero no siempre, ¿eh? El respeto no es para todos porque no todos han sido educados en el respeto. Hay gente que ha sido educada con maltrato. ¿Vosotros creéis que una persona que ha sido educada con maltrato, donde hay adicciones al alcohol, a las drogas por parte de los padres, creéis que ese niño al cual no se le ha dado cariño, al cual no se le ha prestado la atención necesaria, es decir, tiene un apego inseguro, creéis que esta persona ha incorporado entre sus valores el respeto? ¿No? ¿Cómo se le va a exigir a esta persona, oye, tú tienes que ser respetuosa porque yo creo que el respeto es importante? Hombre, ya, pero la persona no lo ha incorporado, con lo cual te va a insultar, te va a faltar el respeto con total naturalidad y ni siquiera le va a dar importancia. Tú te vas a ir a tu casa con tu respeto aquí metido en la cabeza como que es lo más importante y diciendo, ¿cómo se ha atrevido? ¿Cómo es posible que esta gente vaya por la vida? Y te vas súper agitado y la persona te ha faltado el respeto y se va tan tranquilo a su casa porque en realidad no le da ningún valor. ¿Quién tiene el problema aquí en este caso? La inflexibilidad a la hora de tener esos valores. Los valores son importantes, pero tenemos que tener también cierta capacidad de ser flexibles para entender a los demás. La meditación Nidra es la del escáner. Vale. Sugerencia, hacer estos vivos en un horario más como para Latinoamérica. Acá son las 4 de la tarde, ¿no? No, las 4 de la mañana son allí, ¿no? Las 4 de la mañana. ¡Buah! Ya ves. Yo soy de Alicante. De España, Alicante. Allí son las 4 de la mañana, claro. A ver, como sugerencia, doctor Esteban Larrea, ¿a qué hora, por ejemplo, considerarías una buena hora?
Quizá lo haga, no tendría ningún problema. A ver, por aquí creo que iba. En Argentina son las 6 de la mañana, ya ves, qué horas. Y estáis ahí, ahí os veo, ¿eh? Hola, buenos días. Si te faltan al respeto y tratas de decirlo y les da igual, ¿qué hay que hacer? Claro, si se lo dices, estás intentando ejercer una influencia sobre ellos y está muy bien. Es lo que podemos intentar cambiar. Probablemente se lo digas, bueno, con cierto reproche, y eso no ayuda en absoluto a que cambien las cosas. Quizá haya que hacerlo en un momento en el que no haya tensión, en el que no haya enfado, en el que no hayan personas presentes, a solas. Bueno, eso seguramente ayudaría a cambiar aquello que se pueda cambiar de la persona, a influir, ¿vale? A intentar tener cierta capacidad de influir en esa persona. Pero luego esa persona tendrá respeto o no y no depende de ti. Más bien es cómo vas a conseguir que a ti no te afecte, que hay personas que no te van a ser respetuosas. Y no pasa nada. ¿Por qué te afecta a ti? Más bien. Abrazo de Ecuador. Son muy buenos y tendría más llegada. Sugieren las mañanas de Latinoamérica. Es decir, a lo mejor a las 10 de la mañana de allí, que serían aquí las 5 por ahí, algo así, ¿no? A las 10 de la mañana, por ejemplo, Esteban, doctor Esteban. Sí, lo puedo pensar, ¿eh? Lo puedo pensar. Podría hacerlo un día. A ver qué tal. Hoy en día se vive una cultura individualista y cero empatía. Menos empatía, sí, puede ser. Puede ser. Ay, se me van los mensajes para abajo. Siempre hay mensajes que se omiten porque alguien, por lo visto, se pasa de la raya. Bueno, no pasa nada. Son 8 horas de diferencia. Más o menos, depende del país, ¿vale? 8 horas, claro. Sí, más o menos, ¿no? Si hiciera aquí un directo, por ejemplo, a las 5 o 6 de la tarde, allí sería buena hora, ¿no? Y sería eso, las 9 o las 10 de la mañana. Podría pensarlo un día, ¿eh? Lo voy a plantear. A ver qué tal. Bueno, de hecho, Esteban, doctor Esteban Larrea, siempre hago, que no sé si lo sabías, que de hecho te puedes apuntar luego, los miércoles a las 8 de la tarde aquí. Lo hago siempre. A las 8 de la tarde aquí, si son 8 horas de diferencia, bueno, pues ahí tienes una buena hora para apuntarte, ¿no? Y bueno, pues el que sea de Latinoamérica. Ah, claro, por eso mucha gente se apunta en los del miércoles por la tarde. Sí se apunta mucha gente de Latinoamérica. Claro. Eso siempre lo hago, los miércoles a las 8 de la tarde. ¿Vale? Por si te quieres apuntar. Pero claro, ese es solo los miércoles. Luego los directos que hago todos los días los hago a las 10 de la mañana de aquí. Pero bueno, que todo se puede estudiar. Doctor, gracias por la sugerencia. Y bueno, chicos y chicas, señores y señoras, ha sido un placer como siempre. Se quedan siempre preguntas sin responder, perdonadme. Vamos ahora a pasar al directo para suscriptores, que siempre hago los miércoles a las 11:15. ¿Vale? Así que si alguien quiere apuntarse, está a tiempo todavía, ¿vale? Para hablar en ese contexto más terapéutico de los problemas de estas personas que están suscritas. Mi intención es hacer un grupo de terapia en este grupo, ahora somos 4, y pues hacer 10 o 12, y el precio son 3,5 € al mes, así que os invito pues a participar si os apetece, ¿vale? Porque vamos a ir ya para allá. Ay, que se me apaga esto, un momento. Nada, voy a marcharme, voy a bajar a hacerme el segundo café del día antes de empezar. Lo dicho, un placer. Hoy se me va la voz, tengo que beber más agua. Lo dicho, un placer. Y nos vemos esta noche. El que no esté suscrito, nos vemos esta noche a las 8 de la tarde, hora española, ¿vale? 8 de la tarde, como siempre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Ana, User, Grina. Muchas gracias, Mamen, Kitty Kate, Chocolati, siempre estás ahí. Mar, bueno, muchas gracias. Y un placer conocerte, doctor Esteban. Adiós, adiós. Adiós.